Hola, voy a grabar esta clase en dos tandas porque no alcanzo a hacerla en una. Pero bueno, es lo que hay. Ya, eh, sí, es súper raro esto de hacer la clase sin público. Ok, entonces estábamos hablando del amplificador, ¿cierto? Entonces lo último que hicimos fue sacar el modelo para análisis en pequeña señal del transistor. Vimos que el NMOS y el PMOS son iguales y se ve feo, pero generalmente yo diría que el 99% de las veces vamos a ver solo esto. Y esta es la parte importante, esta es la parte que hay que saber, porque esta es la parte que nos ayuda a amplificar. Esto otro cambia un poco los circuitos, pero en menor medida, no es tan relevante. La parte más relevante es esta. Entonces aquí tenemos una transconductancia y una resistencia. Vamos para atrás, lo sé. Pero el transistor al final es eso, es una transconductancia que es una fuente de corriente controlada por voltaje. ¿Cómo calculamos esa transconductancia? Bueno, según estas ecuaciones de aquí. Entonces, si es que tenemos un transistor polarizado en región activa, podemos ocupar cualquiera de estas tres ecuaciones. Si tenemos VGS, esta es la transconductancia. Si tenemos la corriente, esta es la transconductancia. Si tenemos la corriente y tenemos VGS, pero no tenemos ningún parámetro del transistor, esto no es VGS, ojo, esto es VOB, que es VGS menos VT. Si tenemos estos dos parámetros, podemos sacar la transconductancia. Y con la transconductancia, luego hacemos nuestro modelo de transistor, que sería este pedazo de aquí, o este pedazo de aquí. Y este es el modelo que usamos en pequeña señal. Entonces hagamos el ejercicio. Este es el ejercicio de un amplificador sencillo, ¿cierto? Entonces partimos con, ya sé que ya lo hice, pero no importa, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces hay que resolver esto para gran señal primero. Nos quedamos con la parte de C de esta fuente, porque esta fuente tiene una parte de C más una parte de AC. Entonces nos quedamos con la parte de C. VI, VB, RL, VO. Esta es la salida de nuestro amplificador y este es nuestro transistor. Entonces nosotros aplicamos las ecuaciones de partida. Y este transistor está en región activa, está en región de triodo o está en región de corte. A priori no sabemos, pero asumamos que VI es mayor que VT. Por lo tanto, estamos en región de... Perdón, algo sonó. Ah, por los- perdón. Entonces, asumimos que VI es mayor que VT, por lo tanto estamos en región de activa o de triodo, una de las dos. ¿En cuál vamos a estar? No sabemos. A ver, nosotros habíamos hecho unas curvas hace tiempo en una tarea. Las curvas eran así, aquí tenemos VDD. Y dependiendo de RL, puede que estemos ahí, puede que estemos ahí, o puede que estemos ahí. Entonces todo va a depender de RL al final, pero bueno, supongamos que RL es tal que estamos aquí, estamos en región activa, ¿de acuerdo? Entonces RL es tal que estamos en región activa y de ahí podemos hacer I sub D. Bueno, si nos dieran RL, si nos dieran BDD y si nos dieran todos los valores, podríamos calcular si estamos en región activa o no. En este caso es un problema de álgebra, no es un problema numérico, por lo tanto no podemos, eh, a partir de lo que nos entregan, determinar si estamos en región activa o en triodo. Pero vamos a asumir que estamos en región activa. Entonces I sub D es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Por 1 más lambda BDS, pero vamos a omitir eso en este problema. Ok,
Si estamos en región activa y tenemos I sub D, ¿podemos calcular VO? Sí, porque es V de D menos ID por RL. Entonces VO es V de D menos la caída de tensión aquí, menos RL I sub D. Perfecto, ahí tenemos VO. Entonces ya sabemos que la salida va a estar centrada en VO, que podemos calcular. Perfecto. Entonces ya tenemos corriente I sub D, tenemos VO, tenemos VOB. Bueno, VOB va a ser, ¿cuánto es VOB? VOB va a ser VI menos VT. Listo. Entonces tenemos todos los parámetros en gran señal. Ahora hagamos en pequeña señal. ¿Ya? ¿Qué ocurre en pequeña señal? En pequeña señal, las fuentes DC valen cero. En ese caso, la fuente DC de esta fuente es 0. Nos quedamos con la parte AC, que es V sub I. Luego viene con puerta, viene un transistor. Si sabemos que está en región activa, entonces podemos reemplazarlo por este modelo. VGS, GM, VGS, RO. Esta parte de aquí nos importa poco, pero VBS en este caso es 0, así que este igual se va, porque asumimos que V está a tierra. Por lo tanto, aquí reemplazamos por el modelo del transistor. VG, esto es VGS, que es lo mismo que VI, y aquí tenemos GM, VGS. Vamos a asumir que hay una RO aquí, ¿de acuerdo? Porque ese RO viene de aquí. ¿Cómo calculamos ese RO? A ver, ecuación, ecuación. Ah, aquí está. Es 1 partido por lambda I sub D. Lambda es un parámetro, I sub D lo acabamos de calcular. Así que eventualmente podemos calcular RO. Perfecto. GM también lo podemos calcular a partir de alguna de estas ecuaciones. Tenemos I sub D, si conocemos el transistor podemos calcular GM. Así que eso no es un problema. Perfecto. ¿Qué viene después? Este es VO. Después este nodo va a VDD a través de RL, pero VDD es tierra de señal, porque VDD es una fuente DC que en pequeña señal vale tierra. Entonces vamos con RL a tierra. Listo, ese es nuestro ejercicio. Ahora resolvemos. VO partido por VI es, bueno, estas dos quedan en paralelo. eh, y la corriente GM-VGS se divide en estas dos que están en paralelo. Entonces VO va a ser menos GM VGS RO paralelo RL. Despejamos VO partido por VI, nos da menos GM por RO paralelo RL. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Ah, y esta es la ganancia. Ya, y ahora hay que hacer algo más, ¿no? Estamos listos, ya ese es el ejercicio. O sea, calculamos la ganancia de un paraguas. Lo hicimos súper, súper rápido. Es así de fácil. Uno puede hacer amplificadores sencillos y uno puede calcular ganancia de manera sencilla. Ok, vamos con otro ejemplo. Chuta, este se ve complicado. Ah, tiene muchas cosas. Ah, ¿cómo será esto? A ver, tratemos de entender un poco de dónde viene esto. Los capacitores infinitos, ¿qué serán estos? Ah, ya, estos son de acoplamiento. Entonces, estos capacitores lo que hacen es separarme los niveles de C de aquí y de aquí. Y separarme los niveles de C de estos dos puntos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el nivel de C de VO? Por ejemplo, es una pregunta súper válida. ¿Cuál va a ser el nivel de DC en VO? Bueno, en DC el capacitor actúa como un circuito abierto, por lo tanto VO está separado del resto del circuito en DC. Y si VO está separado del resto del circuito y está atado a tierra con una resistencia, este valor es cero, ¿qué corriente va a haber aquí en DC?
cero. No puede haber corriente porque está separado el resto del circuito. Por lo tanto, VO en DC va a ser cero. Perfecto. ¿Cuánto es VI en DC? Bueno, lo que haya aquí en la fuente de la entrada. Esto está siendo manejado por alguna fuente y da lo mismo el nivel DC de esta fuente. ¿Cuál va a ser el nivel DC aquí en este punto? No sabemos, pero probablemente va a estar relacionado con VGS. Va a ser VGS, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser VGS? No sabemos eso. Eso tenemos que averiguarlo. ¿Qué más está pasando aquí? ¿Quién define este VGS? Ah, pensemos un poco. ¿Qué corriente hay allá? Hacia allá. En esa dirección. Corriente DC. Estamos hablando todo en DC todavía. En DC la corriente hacia allá es cero porque este capacitor no deja pasar corriente. ¿Cuánto es la corriente hacia allá en DC? Cero también porque la entrada del transistor, en este caso la compuerta, es de alta impedancia. ¿Cuánto es la corriente en esa dirección? Bueno, cero más cero es cero. Entonces aquí IG igual cero. Si esta corriente es cero, ¿qué caída de tensión hay en esta resistencia? Cero por 10 megas o cero por lo que sea es cero. Entonces, esta caída de tensión es cero. Por lo tanto, este voltaje es igual a este voltaje. Entonces, si es que calculamos este voltaje, también tenemos este voltaje. Interesante. Ya, pues tratemos de hacerlo. Entonces, en DC, el circuito nos queda así. 15 volts, RD igual 10 kilos. Luego tenemos nuestro transistor, tierra. Esta es la salida, pero va a través de un capacitor infinito, así que en DC no existe. De aquí va hacia allá con una resistencia de 10 megas. Y de aquí va con un capacitor infinito, así que tampoco existe. Por lo tanto, ese es nuestro circuito a resolver. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, ¿este transistor está en región activa, en triodo o en corte? Si es un amplificador, podemos sospechar que está en región activa, porque los amplificadores usan transistores en general en región activa. Pero si no sabemos, tenemos que ir a... em, tenemos que tratar de entenderlo de otra forma. Este circuito que voy a mostrar ahora se llama transistor conectado como diodo. ¿Cuántos terminales tiene este circuito? Tiene un terminal aquí, tiene otro terminal aquí. Y lo que dice este circuito es que VGS y VDS son la misma cosa. Ok. Si VDS es lo mismo que VGS, entonces esto está en región activa, triodo o corte. Depende. Si VGS es mayor que VT, esto va a estar en región activa o en triodo. Triodo dependiendo de VDS. Ah, pero un momento, VDS es VGS. Entonces, nosotros sabemos que para que esté en triodo, VDS tiene que ser menor que VGS menos VT. En este caso, esto no se cumple porque VDS es igual a VGS. Por lo tanto, no puede estar en triodo. Por lo tanto, si VGS es mayor que VT, este transistor está en región activa. Si está en región activa, entonces tenemos VGS igual VDS y tenemos I sub D, corriente de Dren. Nosotros sabemos que I sub D, que aquí está en región activa, va a ser un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado, proporcional a VGS menos VT cuadrado, o sea, una parábola que parte en VT y es así. ¿A qué curva se parece esto? Si uno tiene mucha imaginación, se parece un poco a la curva del diodo. Entonces este transistor se le llama transistor conectado como diodo. Cuando yo conecto dren y fuente juntos, el transistor está conectado como diodo.
volvemos a la clase. Tengo un pequeño problema de memoria. Entonces este transistor, así como está, es un transistor conectado como diodo porque se parece a la curva del diodo. Si VGS es menor que VT, esto es tan corto así que no pasa corriente. Si VGS es mayor que VT podría ser parecido a 0,7 volts, la corriente es proporcional a VGS menos VT al cuadrado. Si yo pongo una resistencia aquí, igual la corriente por aquí es cero. Por lo tanto, al poner una resistencia aquí, no cambia en nada esta curva, que es el caso que está aquí. Entonces este transistor está conectado como diodo. Vuelvo a uno. En un transistor conectado como diodo, ¿cuáles son las posibles regiones de operación? Hay dos, activa o corte. No hay región de triodo. Por lo tanto, este transistor está en región activa o corte. Supongamos que estuviera en corte. Si está en corte es porque VG es muy chico. Si VG es muy chico, este voltaje es muy chico, porque ambos son iguales. Si este voltaje es muy chico, significa que esta corriente es tan grande que produce un voltaje aquí muy chico. Y si esta corriente es grande, ¿por dónde se va esta corriente? Tiene que irse por el transistor. Si el transistor tiene corriente, entonces, si el transistor tiene corriente, no puede estar en corte. Ajá, entonces, este transistor tiene que estar en región activa, no le queda otra. Tiene que estar en región activa. Hemos llegado a esa conclusión sin haber hecho ningún cálculo. Entonces ahora calculamos y sub D, como está en región activa, aplico la ecuación de región activa que está un poco más arriba, que es esta que está acá. Y aplico esa ecuación. Y sub D es un medio, la copio, mu COX W partido por L por VOV cuadrado por 1 más lambda VDS. Estoy ocupando la ecuación un poco más completa. Entonces aquí me dan los parámetros. Me dicen que VT es 1,5 volts, que Kn' por W partido por L es, que sería como todo esto que está aquí, es 0,25 miliamperes por volt cuadrado. Em, hay algunos que utilizan Kn' y otros que usan Kn. Vamos a mirar qué tenemos en el curso, en las láminas. Aquí no dice nada de Kn. Voy a buscarla más arriba. Que yo no uso mucho Kn, la verdad. Entonces nunca me acuerdo si lleva un medio o no. Cuando me hago la pregunta, lo deduzco, generalmente. Eh, entonces aquí está. Un medio Kn'. Entonces Kn' es mu COX W partido por L. Ok. Entonces esto es Kn'. Entonces I sub D es un medio Kn' por VGS, pero VS es 0, así que VG, que es este mismo voltaje que está aquí, que es VD. Entonces por VD menos VT cuadrado por 1 más lambda, lambda es 1 partido por VA, por VDS, pero VS es 0, entonces aquí VD. Ok, una ecuación, podemos resolverla. Si la resolvemos, em, y también sabemos que eso es igual, I sub D es igual a 15 volts menos VD, ¿cierto? 15 volts menos VD partido por R sub D. Entonces resolvemos esta ecuación y llegamos a varias soluciones. La solución válida es VD igual 4.0
31 volts. Porque la otra solución nos da un VOV negativo. Entonces esto produce VOV igual 2.806 volts y esto produce un I sub D igual 1.07 miliamperes. De aquí sacamos, tenemos VOV y tenemos ID, podemos calcular muy fácilmente GM 2ID partido por VOV. Entonces de aquí GM igual 2ID partido por VOV y eso nos da 745 microsiemens. Eso significa que por cada volt de VOV que yo le aplico a este transistor, el transistor me va a dar 745 microamperes. Eso es un Siemens, ¿cierto? Un Siemens es un amper partido por un volt. Entonces, por cada volt que yo le dé, me va a dar 745 microamperes. Si yo le doy 2 volts, me da el doble de eso. Ok, eso es GM. Y necesitamos además calcular R sub O. R sub O es... ¿Cuánto era R sub O? Algo con I sub D y con lambda. Aquí está. 1 partido por lambda I sub D. Entonces, hacemos 1 partido por lambda I sub D. Y eso es VA partido por I sub D. Esa fórmula es re fácil, ¿eh? Y eso es 50 volts partido por 1.07 mili. Y eso nos da como 46,8 kilos. Ok, ahora hagamos... hay que calcular dos cosas. VO partido por VI y hay que calcular RI. Calculemos VO partido por VI. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, típicamente estos son en pequeñas señales. Entonces lo que hay que hacer es llevar este circuito a pequeña señal. ¿Cómo es en pequeña señal? A ver. Este es un cortocircuito, este es un cortocircuito. El transistor se convierte en su modelo de pequeña señal. Entonces, si quieren podemos partir con el transistor. Esto es GM VGS RO. Esto es V sub D chico. Este V sub D va a través de un capacitor infinito, o sea, un cortocircuito, hasta RL, a tierra. Y va directo, sin pasar por el cortocircuito, a través de R sub D a 15 volts, pero 15 volts es tierra de señal. Entonces, R sub D. Perfecto. Y luego hacia este lado de aquí tenemos que va con RG 10 mega a compuerta. Y la compuerta está por aquí. G. Entonces, 10 mega. Y aquí tenemos VGS. Y esto va a través de un capacitor infinito, o sea, un cortocircuito, a la entrada. Entonces esa es mi entrada. Yo aquí pongo mi fuente. Entonces lo que me piden son dos cosas. Me piden VO partido por VI, aquí VD igual VO, VO está en este nodo, y me piden RIN. Calculemos VO partido por VI. VO partido por VI por inspección es menos GM por todo el paralelo de estas tres. RO, paralelo RL, paralelo RD. Esta resistencia no afecta en nada a la ganancia porque... ¿O sí? No, sí la afecta. Sí la afecta, pero la afecta muy poquito porque es muy grande. Entonces pueden hacer el cálculo. La corriente se va casi toda por aquí. Muy poca se va por ahí. Muy poca se devuelve por allá. Por lo tanto afecta muy poco la ganancia. Entonces esta es la ganancia aproximada. Pueden hacer el cálculo. Eso da menos 3.365 volts partido por V. Ok. Ahora calculemos la resistencia de entrada. ¿Cómo calculamos la resistencia de entrada? Bueno,
Ponemos una fuente de prueba, medimos corriente de prueba y la razón entre las dos es la resistencia de entrada. Entonces, I sub I, o I sub T, si quieren, es VT menos VO partido por 10 megas. Y eso es perfecto. Entonces de aquí yo saco que Rin es VT partido por IT. Eso vale 2.29 mega ohm. Entonces esto es como una especie de Miller, ¿cierto? Es Miller. Ok, entonces ya calculamos resistencia de entrada, calculamos ganancia, tenemos resuelto nuestro ejercicio. Polarización. A ver, ¿de qué se trata esto de la polarización? Se trata de lo siguiente. Ustedes quieren que este transistor opere como amplificador. Para que el transistor opere como amplificador, ¿en qué región tiene que estar? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No, aquí no. De aquí para adelante podría estar. ¿Queremos que esté aquí? No. ¿Queremos que esté aquí? No. ¿Queremos que esté por ahí? Probablemente por ahí. ¿De acuerdo? Entonces queremos polarizarlo para que se encuentre ojalá en la mitad del rango de la región activa. De manera que pueda moverse su voltaje un montón, tener una gran excursión de salida, sin salirse de la región activa. Entonces ese es el objetivo de la polarización, que, la- que el punto de operación sea estable y esté ojalá en la mitad del rango de región activa. Entonces vamos a aprender a hacerlo, ¿ah? Pero intuitivamente les pregunto, a ver, yo podría, si yo tengo el Thevenin de VDD y RL, VDD, VDD partido por RL, I sub D, yo me pongo ahí, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, elegir el VGS correcto, ¿cierto? Si le pongo un VGS muy chico, va a estar mal. Si le pongo un VGS muy grande, va a estar mal. Tengo que darle el VGS correcto. El problema es que los transistores cambian. Y si yo aquí pongo un transistor que compré en Casa Royal o en Victronics y queda justo ahí, después me voy, pongo otro transistor que compré en Casa Royal o en Victronics que se ve igual, que yo no lo identifico, tendría que ponerle una marca para saber cuál es cuál, voy a terminar aquí o voy a terminar allá, porque los transistores son diferentes. Por lo tanto, el tema de la polarización tiene que ver con que cada vez que yo arme el circuito con transistores nominalmente idénticos, pero en la práctica un poquito diferente, ojalá siempre termine en el punto de operación que yo quiero. Eso es polarizar bien un transistor. Un circuito bien hecho, grábense esto en sus cabezas, un circuito bien diseñado debería depender muy poco de los parámetros del transistor, de los parámetros exactos del transistor. O sea, podría funcionar si yo pongo un transistor de un lote o un transistor de otro lote, siempre y cuando el transistor sea nominalmente el mismo. Si yo aquí pongo un 2N7000, da lo mismo que 2N7000 ponga, este circuito debería funcionar. Entonces la polarización correcta se encarga de ello, se encarga de caer justo ahí. Si elegí otro transistor, hay que buscar la forma de caer justo ahí. Entonces, esta es la motivación.
La polarización, que en inglés se llama bias, no se llama polarization. ¿Ok? Es un problema del idioma. No existe una palabra decente para bias en español. Bias significa sesgo, así como el sesgo de la probabilidad y estadística. Entonces, yo sesgo el transistor para que esté operando donde quiero que opere. Entonces, polarización, que es la palabra que usamos en español para sesgo, porque polarization se refiere a otro término. ¿Qué es polarization? Tiene que ver con la luz, ¿cierto? Cuando un anteojo es polarizado, significa ah, que las ondas de la luz caen en un solo plano. Ahí están polarizadas, ¿cierto? O que está polarizado cuando, no sé, tiene dos polos. Entonces, la palabra polarización es pésima en español, no sirve. Pero bueno, es la que usamos. Entonces, la polarización de un circuito define el punto de operación Q en DC, que implica lo siguiente: corrientes DC en los transistores, voltajes DC de nodos, y por supuesto, esto implica modelos en pequeña señal, que son GM y RO finalmente. O sea, yo polarizo este transistor para que tenga una corriente I sub D, para que tenga un voltaje VOV y para que tenga, por lo tanto, un modelo de pequeña señal predecible. La polarización estable y adecuada asegura que el circuito funcione bien en región activa. No es trivial hacer esto. Imagínense, ya lograron que este circuito funcionara bien. Ahora cambian la temperatura y todo se va a las pailas. La idea es que no cambie nada, que no cambie con la temperatura. ¿Y por qué es tan difícil de hacer? Porque generalmente queremos que este circuito tenga ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje significa que si yo aplico un VGS pequeño, VOV cambia un montón. Corolario, si yo cambio VT un poquito, VOV va a cambiar un poquito y VD va a cambiar un montón. Entonces, si el transistor tiene un VT un poco diferente, voy a polarizar en lugares diferentes. Eso es un problema. Yo no quiero que eso ocurra. Entonces, precisamente la característica que hace que nuestro amplificador sea bueno amplificando, que es la ganancia que hay desde VG hasta VO, esa característica es la que hace que no sea difícil polarizarlo, porque pequeñas variaciones en VG, dado que hay alta ganancia, producen altas variaciones en VO. Entonces es súper difícil polarizar un transistor bien. Diferentes estrategias de polarización y dependen de si estamos haciendo un circuito discreto o un circuito integrado. En los circuitos discretos usamos resistores de polarización y capacitores de acoplamiento, que es lo que hicimos aquí. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Este es el que está polarizando aquí y estos son acoplamiento, acoplamiento. En circuitos integrados usamos transistores únicamente y estos son fuentes de corriente. Vamos a hacer fuentes de corriente con transistores. Usábamos capacitores de acoplamiento solo cuando sea absolutamente necesario. Si no, los eliminamos usando topologías diferenciales que ustedes ya saben dónde los vamos a aprender. Entonces, durante este capítulo, que es el capítulo de polarización, vamos a ver algunas opciones de cómo polarizar. Vamos a aprender algunas opciones de aquí y otras opciones parecidas para circuitos integrados. Entonces vamos a ver varios tipos. A ver cuántos vamos a ver. Vamos a ver VGS constante, vamos a ver VG y resistor de degeneración, vamos a ver em, realimentación de VD, que es el ejercicio que hicimos, vamos a ver fuente de corriente constante. Entonces hay al menos 4 formas distintas de polarizar. Uy, que se ponen feos los circuitos aquí. Tienen muchos componentes. Ya no importa, vamos a lograrlo. Entonces, vamos a aprender como 4 opciones. Como 4. Entonces la primera, VGS constante. Y que esta es la más mala de todas. No la usen. No usar. Ya vamos a ver por qué no hay que usarla. Entonces esta es la más sensible. O sea, la más sencilla, pero también la más sensible de variaciones.
¿De qué se trata? Yo aplico un VGS constante a mi transistor. ¿Cómo? Pongo un divisor resistivo y ese divisor resistivo se encarga de que este transistor tenga un VG constante. Y como ese está atado a tierra, yo tengo VGS constante. Según las curvas que vimos, VGS versus ID versus VGS, estas son unas curvas cuadráticas que dependen de VGS menos VT al cuadrado, o sea, parten en VT. Pero ¿qué pasa si pongo dos transistores con VT diferentes y con KN' diferente? Voy a tener curvas diferentes. Entonces, para el mismo VGS, yo puedo tener corrientes sustancialmente diferentes. Y corrientes sustancialmente diferentes me van a producir caídas de tensión y VOs sustancialmente diferentes. Entonces, esta es muy sensible a variaciones de PVT, donde P es por proceso, fabricación, P es por voltaje y T es por temperatura. Entonces, este tipo de polarización es malo, requiere ajustes. Y esta simplemente nos dice que I sub D igual 1 medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda BDS. Y esa es la más sencilla de todas las polarizaciones. Muy bien. Oye, y GM sale de esta curva, ¿no? A ver, GM, ya se me olvidó, se lo vi recién. Ah, ya, aquí está. Entonces GM tenía que ver con la pendiente de esta curva. Es cuánto cambia la corriente frente a variaciones de voltaje VGS. Entonces, GM es esto. Oh, y GM también cambia. Chuta. O sea, y más encima la ganancia, según vimos hace poco, típicamente depende de GM. Entonces, si cambio GM, cambio la ganancia. Chuta, terrible. No, no es un buen circuito. O sea, no cumple con esta condición. Un circuito bien diseñado debería depender muy poco de los parámetros del transistor. En este caso, este circuito está bien diseñado o está mal diseñado. Está muy mal diseñado, ¿cierto? No lo usan. Bueno, ¿cómo generamos VGS de una forma un poco mejor? Para que no quede tan mal diseñado, porque si aquí yo cambio los parámetros, me cambia todo. Entonces, una opción es hacer un espejo de corriente. A ver cómo será esto. Ay, circuitos complicados. Este tiene muchos componentes. Dos transistores, a ver. Ya. Entendamos esta parte primero. Estos dos son dos mitades de circuito. Este circuito para allá y este circuito para acá conversan muy poco. No hay corriente, así que podemos separarlo. Entonces vamos a separarlo. Entonces este circuito tiene un transistor que está conectado. ¿En qué configuración? Si lo vimos hace un rato. Que de dos terminales. Ah, ya, es como diodo. Entonces este transistor que está conectado como diodo y una resistencia. Y si un transistor está conectado como diodo y tiene un voltaje alto aquí, este transistor va a estar necesariamente en región activa, si no se llega a una contradicción. Entonces, ¿qué ecuación modela este comportamiento? Perfecto. I sub d igual, a ver, hagámoslo aquí. I sub d igual 1 medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda VGS, donde VGS es lo mismo que V sub D. Y yo de aquí puedo calcular I sub D. Ah, VD además es VDD menos R por I sub D, por lo tanto, de aquí yo puedo calcular VD. Entonces es que yo aplico em, un voltaje, aquí VDD, a ver, voy a aplicar un voltaje. Hagámoslo en otra
otra lámina. Entonces yo quiero saber qué ocurre aquí. VDD, RD y un transistor. Este transistor conectado como diodo tiene una curva así, perdón, parte en VT, así, ¿cierto? Esto es VD, esto es I sub D. VDD mayor que VT me va a polarizar en algún punto. Y en este punto el transistor va a estar necesariamente en región activa, ¿ok? Por lo que vimos antes, porque, porque VD es mayor que, o sea, la curva finalmente va, esta curva, si es que no estuviera atado VD a VGS, sería así, ¿ok? Entonces va a polarizarme en este punto. Bueno, si yo conecto este transistor aquí, voy a encender la fuente, encendí la fuente. Antes de que yo pueda decir pío, este transistor ya me calculó VGS. Ahí está, VGS. Y ya me calculó I sub D. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Voy a ponerle VDD en una fuente, que tiene un switch. Voy a encender la fuente. ¡Pum! Ahí apareció VGS al tiro. El transistor la calcula al tiro. Encuentra este punto al tiro. Este es VDD partido por RD. ¡Pum! Ahí está, listo. Entonces, este circuito me sirve para calcular VGS. ¿Cómo es eso? Si yo prendo este circuito, el circuito automáticamente me calcula el VGS que tiene que tener este transistor para que pase la corriente correcta en esta resistencia para que el circuito esté en región activa. Entonces este circuito me calcula el VGS para darme esa corriente RD. Ok. Entonces ahora este circuito me calculó VGS y yo lo conecto a este otro circuito. Y este otro circuito va a tener el mismo VGS, por lo tanto, al tener el mismo VGS, va a estar en la misma curva y yo voy a poder polarizarlo en región activa y da lo mismo que es lo que le conecte aquí, dependiendo de este circuito va a ser este R, pero finalmente puede estar en un punto en el que el circuito está operando en región activa. Entonces aquí dice, encuentre I sub D2 y BB. Yo sé que I sub D1 igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Y yo sé que I sub D2 es 1 medio por mu COX W partido por L por mismo VGS menos VT cuadrado, asumiendo que está en región activa. Yo sé que I de 1 es igual a I de 2, entonces, porque cumplen la misma ecuación siempre y cuando este esté en región activa. Entonces, si los divido, llego a lo siguiente. I de, si quieren, en realidad puede que sean un poco diferentes, ¿no? Porque este va a tener 1 más lambda de S1, y esto es lo mismo que B de 1. Este va a tener 1 más lambda B de 2. Entonces, si hacemos I de 2 partido por I de 1, eso nos va a dar, imaginemos que sean transistores diferentes, este tiene W2, este tiene W1, nos va a dar W2 por L2 partido por W1 partido por L1 por, estos se cancelan y nos queda 1 más lambda P de 2 partido por 1 más lambda P de 1. Entonces este circuito está copiando la corriente, está multiplicándola por un factor que depende de la razón entre W y L en ambos transistores y por un factor que depende de este efecto de lambda, ¿cierto? Que le llamamos modulación de longitud de canal. Por ejemplo, ¿qué pasa si W2 es 2 W1 y L2 igual L1? En ese caso, I2 va a ser prácticamente igual a 2 veces I1.
asumiendo que lambda es pequeño. Entonces es re choro este circuito porque uno puede multiplicar corrientes. Uno puede agarrar una corriente, I sub de 1, y haciendo M2 igual 2 veces M1 en términos de ancho, eso nos permite que la corriente sea 2 veces I de 1. Igual choro, ¿no? Y ahora supongamos que cambió la temperatura. Ah, me cambió todo. Momento, momento. Si cambia la temperatura y cambian los parámetros de este transistor, va a cambiar VGS también. Entonces este va a ajustar su VGS para que pase la corriente correcta y ese VGS se lo va a copiar a este otro transistor. Entonces no van a cambiar tanto los parámetros. Eso igual es muy bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo agarré dos transistores de un lote distinto que tienen mu o x doble partido por L distinto? No importa, porque aquí se cancelan esos efectos. Entonces I de 2 partido por I de 1 va a seguir siendo una razón relativamente predecible. Ok, tengo que parar la clase aquí, pero sigo más rato. Ya está, volví. Entonces, estábamos viendo esto del espejo de corriente, que es este circuito que copia corriente y además las puede duplicar o triplicar o multiplicar por 10. En general, una buena regla de diseño es no hacer que los espejos de corriente tengan una razón mayor que 10, porque ahí ya no son muy precisos. En 3, 4, 2, 3 vamos a aprender a dibujar espejos de corriente. Ok, polarización mediante VG y resistor de degeneración. Esta es una idea muy interesante que utiliza realimentación. Esto es una realimentación un poco escondida, no es evidente a la vista. ¿Cuál es la idea? Tenemos este RS, tenemos VG, entonces este voltaje es VG, pero el voltaje aquí va a seguir esta curva según esta corriente, o sea, a medida que crece I sub D, crece esta corriente, por lo tanto aquí tenemos VG partido por RS. Súper bien. ¿En qué se diferencia del caso anterior? El caso anterior era una línea hacia arriba que cruzan dos puntos de corriente totalmente distintos. Ahora tenemos los mismos dos transistores diferentes, pero en vez de ser una línea hacia arriba que tiene un VG constante y un VS constante, tiene esta recta de carga provista por este R que hace que esta recta de VG se acueste. Y cuando eso ocurre, estos dos puntos, si bien tienen voltajes diferentes, tienen corrientes relativamente parecidas. Ok, veamos cómo funciona esto de la realimentación. Es súper ingenioso, ¿no? Digamos que yo aumento VG, ¿de acuerdo? Si yo aumento VG y mantengo VS, crece VGS. Si VGS crece, la corriente crece. Digamos que crece la corriente. Bueno, si la corriente crece, crece la caída de tensión en esta resistencia. Entonces VS crece. Por lo tanto, volviendo atrás, si VG crece, VS también crece, de manera que VGS no crece tanto. Eso es lo que nos dice la intuición. Y si VGS no crece tanto, la corriente no crece tanto. Entonces crece. Si es que yo cambio VG, la corriente va a cambiar, ¿cierto? Si yo polarizo en un VG más alto, eventualmente voy a toparme, dejémonos en una pura curva, en esta pura curva, ¿de acuerdo? Si es que me muevo a un VG más alto, eventualmente
me devuelvo, cosa que finalmente no quedo en un punto de VG más alto, ¿cierto? O sea, si yo hago crecer VG, hagámoslo aquí. Si muevo VG hacia allá, por ejemplo, esta curva se mueve así, pero la corriente no alcanza a cambiar tanto, según esta resistencia. Si esta resistencia es muy grande, esta pendiente es mucho más baja y por lo tanto crece aún menos. Entonces esa es la idea, que no sea tan sensible. Si yo hiciera crecer VG sobre estas mismas curvas, cambiaría un montón la polarización. Entonces este sistema de realimentación, que es realimentación de frentón, o sea, no es que le llamemos que es algo así como realimentación, no, esto es realimentación de frentón, funciona súper bien. Esta es una forma práctica, real, de polarizar un MOSFET. Esta también. Esta no, no usar. En cambio esta, sí usar, sobre todo en circuitos integrados. Y esta de aquí, sí usar, sobre todo en discretos. Ok, hagamos el cálculo entonces. Bueno, no sabemos si esto va a estar en región activa o en tríodo, va a depender de qué circuito hay aquí arriba. Pero supongamos que está en región activa. En ese caso, I sub D es, ya se sabe en la ecuación, 1 medio mu 0x W partido por L por VG. A ver, aquí tengo VG. VG menos VS. Ah, pero VS depende de I sub S. Es I sub S RS. Pero I sub S es I sub D. Entonces VG menos I D RS. Esto es VGS menos VT cuadrado. Esto es menos sensible a las variaciones de voltaje, y de proceso y de temperatura. Entonces eso es bueno. Y de esta a este lado y de esta a este otro lado, ¿cierto? Veamos qué pasa si hacemos D sub ID a D sub VGS. O sea, veamos cuánto cambia ID cuando cambio VGS. Entonces vamos por acá. ¿Qué era de ID a de VGS? Esto antes en un gráfico. Mm, estaba lejos. Ajá. VGS ID. La derivada de ID a de VGS es GM, la transconductancia. Entonces, calculemos la transconductancia aquí. Derivamos y llegamos a lo siguiente. La transconductancia es el Gm del transistor. Este se calcula con estas ecuaciones que vimos, 2ID partido por DOD, o este se calcula, perdón, con estas ecuaciones de transconductancia. Entonces el Gm del transistor dividido por 1 más GMRS. Si GMRS es lo suficientemente grande, mucho mayor que 1, esto se podría aproximar a GM partido por GMRS, se cancelan los GM, nos queda 1 partido por RS. Entonces es interesante, esto es menor que GM, típicamente. Y a esto le llamamos GM efectivo. Entonces esta etapa tiene un GM más pequeño que esta etapa. Ya lo vamos a ver después con más detalle. ¿De acuerdo? Ok, ¿y cómo se verá en pequeña señal? Bueno, en pequeña señal lo que hay que hacer es reemplazar este transistor por su GM, que es este, no este. Este
de la etapa completa. Pero el GM de este transistor sigue siendo 2ID partido por VV, y ese es el que reemplazamos ahí. Entonces el modelo nos queda VG, VS aquí. Este es el GM del transistor por VGS, donde esto es VGS. Esto aquí es RO. Y ese va a tierra a través de RS. Y así resolvemos el circuito. O sea, es lo mismo, reemplazar este transistor por su modelo de pequeña señal. Ok, sigamos. Estos son otros ejemplos de lo mismo. Por ejemplo, esta es la típica forma en que tenemos nuestro circuito polarizado con VG y resistencia de generación. Entonces, esta resistencia que está en el emisor se le llama resistor de degeneración. Si lo ponemos en este circuito, aquí está el resistor de degeneración, aquí está el divisor de tensión que produce VG. Entonces tenemos VG y VS se va a ajustar automáticamente de manera que la corriente quede en un punto estable o relativamente estable. Ahora, ¿qué pasa si aquí queremos... Entonces esto ya está polarizado, ¿cierto? Este circuito está polarizado. ¿Qué pasa si aquí tenemos un micrófono que queremos acoplar allá? ¿Cómo lo acoplamos? Este tiene un nivel de C 0, este tiene un nivel de C de G. ¿Qué ponemos entre medio? Un capacitor de acoplamiento. Entonces esto de aquí, ustedes espero que ya lo sepan calcular, es simplemente un filtro pasalto, ¿cierto? Entonces este nivel es de G, sale del divisor de tensión, este nivel es 0, este capacitor que ve, bueno, ve una resistencia dada por, a ver, estas dos están en serie, pero en pequeñas señales, VDD se convierte en tierra, por lo tanto estas dos quedan en paralelo, y este se ve la suma de este y estos dos en paralelo. Y de ahí se saca la constante de tiempo, ¿cierto? También esto tiene una atenuación en DC, o sea, no toda la señal que hay aquí va a aparecer aquí. ¿Qué parte aparece? Bueno, si estamos a la frecuencia correcta, el capacitor actúa como cortocircuito y el porcentaje que aparece es el divisor de tensión entre este R y el paralelo de estos dos R. Eso ustedes saben hacerlo, no deberían tener problemas. Ajá, entonces ya entiendo por qué en las tareas solíamos ver esta estructura en que hay un divisor de tensión en la entrada. Bueno, ese divisor de tensión está fijando el voltaje de polarización de este transistor. Si RS fuera muy chico, VG, pequeños cambios sobre VG, producirían grandes cambios sobre VGS y eso cambiaría la polarización completamente. En cambio, al poner esta resistencia de degeneración, lo que estamos haciendo aquí es bajar la sensibilidad de este circuito. De hecho, es una sensibilidad que ustedes pueden calcular, eventualmente la vamos a calcular en alguna tarea. Estamos bajando la sensibilidad de la corriente respecto de cambios en este voltaje. Entonces esta es la forma de hacer acoplamiento AC. Entonces estamos acoplando la parte AC, pero desacoplamos la parte DC. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos fuente bipolar? Porque aquí tenemos VDD y tierra. Pero ¿qué pasa si tuviéramos VDD y menos VSS? Bueno, en ese caso, si tenemos un micrófono, eventualmente podemos acoplarlo directamente aquí a la entrada, ¿no? O sea, podríamos perfectamente hacer así. Ahí está mi micrófono. A la entrada. Muy bien. ¿Y para qué servirá esta resistencia? A ver, si no tenemos micrófono, ¿quién me fija el voltaje de este nodo? A ver, de nuevo. Tengo este circuito C. ¿Qué voltaje hay aquí? Esto es un nodo
flotante. Igual que este nodo de aquí, es un nodo flotante. Spice alega por los nodos flotantes porque nadie sabe qué voltaje hay aquí. Depende de la condición inicial de un capacitor, esencialmente, igual que esto. Entonces, ¿quién me establece el voltaje en este nodo? Nadie. Por lo tanto, lo que se hace es poner una resistencia grande a tierra que le dice a este nodo, oye, dado que aquí no hay corriente y este es 0 volts, aquí también hay 0 volts. Entonces VG vale 0 volts. Y yo aquí puedo acoplar después un micrófono eventualmente. Y si el nivel de C de este micrófono o de lo que sea es distinto a este nivel de C, pongo un capacitor de acoplamiento infinito. Con eso tengo que este nivel de C es 0, mientras que este nivel de C es cualquier otra cosa. Y así funciona súper bien. Entonces es más fácil diseñar circuitos que tienen polarización bipolar que circuitos que tienen polarización unipolar. Pero igual es factible, uno puede hacer circuitos acoplados en DC. Este otro está acoplado en, perdón, en AC. Este está acoplado en AC, pero si hago esto, ahí está acoplado en DC. Y pequeñas variaciones aquí van a provocar variaciones en el nodo de salida. Ok, veamos este ejemplo. Entonces el objetivo es tener una corriente I sub D de 500 microamperes. 500 microamperes suena como una corriente chica, súper chica. Es menos que un mil. Es hasta relativamente difícil de medir. Dentro de un chip 500 microamperes es caleta. 500 microamperes es mucha corriente. Yo no he diseñado tantos amplificadores, pero nunca he diseñado un amplificador que consuma 500 microamperes. Una vez que consumía 500 microamperes. Me tiraba los pelos de la cabeza para buscar formas de que consumiera menos, porque 500 microamperes en un chip es mucho. 1 miliamper es caleta. Sin embargo, en electrónica discreta 500 microamperes es poquito. Bueno, el objetivo va a ser 500 microamperes. Tenemos VT es 1 volt, o sea, este transistor tiene VT de 1 volt, tiene Kn' partido por L de 1 milisiemens por volt. Entonces, polaricemos esto. ¿Cómo lo polarizamos? Pucha, es difícil. Ah, a ver, hay que tomar algunas decisiones criteriosas. Esto vale 15 volts, ¿cierto? Este voltaje ojalá sea bajo, pero no tanto. Este otro que sea alto, pero no tanto. ¿Cuál es la idea? Este se tiene que mover, este nodo. Este otro se va a mover poco, pero este nodo es nuestra salida, típicamente. Queremos que esta salida tenga espacio para moverse para arriba y tenga espacio para moverse para abajo. Entonces, si fijamos este voltaje en 5 volts, este lo fijamos en la mitad entre 5 y 15, o sea, en 10. Esta es típica decisión de diseño, un tercio, un tercio, un tercio. Entonces es típico que uno encuentra resistencia, transistor, resistencia, y cada uno de estos se come un tercio del voltaje. Esto en diseños discretos. Entonces hacemos RS y RD tales que nos den un tercio, un tercio y un tercio. ¿De acuerdo? Entonces para que aquí haya 10 volts, si aquí hay 15, tiene que haber 5 volts de caída aquí. Si yo quiero tener 0,5 miliamperes, entonces esta resistencia tiene que ser de 10 kilos. Lo mismo aquí. Si aquí hay 0,5 miliamperes, esta resistencia tiene que ser de 10 kilos. Entonces, ya no he calculado nada. Tengo todo listo. Perfecto. Ahora necesito calcular aquí. ¿Qué hay aquí? A ver, yo necesito que I sub D igual 1 medio mu 0x W partido por L por V o V cuadrado sea igual a ¿cuánto? A
500 microamperes. Esto es un mili, un medio, se dan un montón de cosas. Y esto resulta en que V o V tiene que ser igual a 1 volt. VGS, yo sé que es, yo sé siempre que VGS menos VT es V o V. Por lo tanto, VGS es V o V más VT. Es V o V más VT. Es 1 volt más 1 volt igual 2 volts. Eso es VGS. Dado que VS es 5 volts, ¿cuánto es VG? VG es VS más 2 volts. Eso es 7 volts. Entonces yo quiero 7 volts aquí. ¿Cómo hago 7 volts? Bueno, pongo VDD igual 15, divisor de tensión. Si estas dos suman 15, la de abajo es 7, entonces aquí tengo 7 volts. ¿Cierto? Un divisor de tensión súper simple. Ok. ¿Cuál es el swing máximo? La excursión de salida máxima aquí. Si este es mi nodo de salida, este nodo podría subir hasta 15 volts, hasta el riel superior, y este transistor sigue manteniéndose en región activa. ¿De acuerdo? Entonces el VD max es 15 volts. ¿Cuál es VD mínimo? Bueno, si este es 7, el VD mínimo es VOV por sobre VS. Eso es lo típico que conocemos, ¿cierto? O sea, la típica ecuación es VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. Esto es VD menos VS mayor o igual que VG menos VS menos VT. Entonces VD, para que esté en región activa, tiene que ser mayor o igual que VG menos VT. VG es 7, VT es 1, 7 menos 1, 6 volts. Entonces VD mínimo es 6 volts. Entonces se puede mover desde 6 volts hasta 15 volts manteniendo el transistor en región activa. Por lo tanto, tenemos una excursión de 15 menos 6, 9 volts de excursión total. Eso es bastante. Ok, entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué pasaría si VT fuera 1,5 volts? O sea, justo elegimos el transistor más débil. ¿Por qué más débil? Porque, bueno, con VT igual a 1,5 volts necesitamos un voltaje VG más grande para que VGS menos VT sea el mismo volt que teníamos aquí. Hagamos el cálculo. ¿Qué pasaría? ID, yo esperaría que no cambie mucho porque tenemos esta resistencia de degeneración que hace las veces de sistema de realimentación para la polarización. Y sub D es un medio, sub XW partido por L por VGS menos 1,5 volts cuadrado. Y de aquí sacamos I sub D. Si lo sacamos, I sub D nos da que cae 9%. Estamos hablando de que subimos VT en 50% y I sub D cayó solo un 9%. Entonces igual está bueno este circuito, ¿eh? Es bastante robusto. O sea, pusimos un transistor malo y funciona igual. Ok, hay otra polarización que es mediante realimentación de V sub D. Entonces, este es V sub D, como aquí la corriente es cero, esto es V sub D. Entonces VG igual VD. Es súper simple, súper estable. Tiene el mismo efecto que con resistor de degeneración. A ver cómo es. O sea, aquí no hay un resistor de degeneración, fíjense. Pero si yo subo VG, de alguna forma, ¿cómo lo hago para subir VG? Bueno, la única forma es subiendo VD. Si yo subo VD, subo VG. Si subo VG, la corriente debería subir. Si la corriente sube, esta caída de tensión sube y baja V sub D, estabiliza V sub G en un valor razonable.
Entonces, también hay realimentación ahí, ¿cierto? Y aquí las ecuaciones son VGS igual VDS igual VDD menos ID por RD. ¿De acuerdo? Entonces VDD es VGS, que es este voltaje aquí, más RD por I sub D. Bueno, funciona impecable, entonces mejor que la degeneración. Pero tiene un problema serio. ¿Cuál se le ocurre que es el problema? A ver, ¿qué podrá ser el problema? A ver, a diferencia del otro, aquí VDS igual VGS, ¿cierto? Está en región activa, VDS es mayor que VGS menos VT, pero está en región activa solo por VT volts. O sea, si bajamos esta salida en VT, ya salimos de la región activa. Por lo tanto, la excursión de salida queda limitada a VT por debajo de- del valor nominal. Entonces ese es el gran problema de esta polarización. Si quieren sacar señales chiquititas, no hay un problema. Si quieren sacar señales grandes, esta polarización no sirve. Ok, veamos otra polarización. Esta es mediante fuente de corriente constante. Entonces ustedes van a Casa Royal y le piden al señor del mesón: señor, ¿me vende una fuente de corriente constante? No, esas no existen. Uno compra fuentes de voltaje. Fuentes de corriente constante así, así no hay. Pero nosotros podemos hacer espejos de corriente. Entonces, si tenemos un espejo de corriente, ¿cierto?, que nos permite generar VGS. Bueno, aquí generamos VGS para polarizar el transistor, pero también podemos generar VGS para hacer una fuente de corriente. O sea, nuestra fuente de corriente en este caso es así: un transistor operando en región activa. Esto es menos VSS. ¿Cómo generamos el voltaje VG aquí? Con un espejo de corriente. Esto es menos VSS. Y al conectar esto así, y aquí le ponemos una resistencia que va a VDD. Entonces, variando el valor de esta resistencia, miremos este circuito así, esto mismo, ¿no? Variando el valor de esta resistencia, podemos elegir la corriente. Y una vez que elegimos la corriente, este circuito me calcula VGS, lo copia ya. Este circuito tiene un VGS tal que su curva va a caer en la corriente que queríamos. Esto entonces es una fuente de corriente. ¿Qué gracia tienen las fuentes de corriente? Que su voltaje puede cambiar mucho y su corriente se mantiene constante. Esa es la gracia de esta fuente de corriente aquí que borramos. Esta nueva fuente de corriente puede cambiar un montón su voltaje y su corriente varía muy poco o no varía. Entonces esta fuente de corriente va a adaptar este voltaje, que es el mismo que este voltaje, tal que VGS sea tal que tenga esta corriente. ¿Está bueno? Entonces aquí tenemos VG igual 0, VS se va a ajustar automáticamente de manera que por los dos transistores pase la misma corriente. ¿Estamos? Bueno, esta es la forma de polarización más usada en MOSFETs, en circuitos integrados. Esta fuente de corriente se usa para estos circuitos, se usa para pares diferenciales, se usa para diferentes configuraciones. Es súper económica en términos de bien raíz en silicio. El silicio es caro, es un bien raíz escaso. Bueno, no es un bien raíz porque no lo puede mover, pero se habla de real estate o de bien raíz en silicio, y nosotros podemos reducir el consumo de silicio haciendo soluciones con espejos de corriente.
es bien poco sensible a variaciones de PVT, de proceso de voltaje y temperatura, porque si este varía, al- mientras mantengamos esta corriente relativamente constante, la va a copiar bien. Igual necesitamos em, algo adicional para poner las señales, ¿cierto? No sé, aquí hay algo que falta. Bueno, necesitamos componentes adicionales para acoplar nuestras señales. Podemos usar espejos de corriente entonces para esta fuente de corriente que es lo que acabo de mostrar. Y sub D en este caso es un medio mu C o X doble partido por L por VOB cuadrado. De aquí sale VOB y de aquí sale este DS, que se ajusta automáticamente para que aquí haya I sub D. Ok, ¿qué hora es? Sí, yo creo que estamos. Seguimos con esto en la próxima clase.